Hola, ¿cómo están? Buenas noches. En esta ocasión quiero hablar sobre el primer artículo que sustenta mi propuesta, una propuesta de enseñanza de la solución de las ecuaciones desde el concepto de función. Entonces, este primer artículo, llamado La resolución de problemas aritmético-algebraicos y las estrategias de aprendizaje en matemáticas, un estudio de ecuación secundaria obligatoria, la ESO, mm, pues de este autor Javier Gasco y Savary, me permitió a mí para justificar eh, la validez de que los argumentos algebraicos o la manera de resolver desde el punto de vista algebraica o desde el lenguaje algebraico es muy difícil. Siempre tiene una gran dificultad para los estudiantes. Entonces, en mi propuesta yo quería que no darle tanta prelación a las soluciones desde el punto de vista algebraico de problemas matemáticos, sino desde otros puntos de vista. Es decir, eh, por ejemplo, desde un punto de vista gráfico o desde un punto de vista tabular. Entonces, ¿cómo justificar que resolver una ecuación puede hacerse desde una gráfica o una tabla? Entonces, es el concepto de función el que permite vincular ecuaciones con gráficas y tablas y mostrar cómo. Entonces, este autor que sustenta, es mi primer referente del artículo, nos habla de que uno de los bloques esenciales de la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas está formado por los problemas verbales, cuando el problema es verbal, y su resolución. Las estrategias de aprendizaje fomentan la autonomía y pueden ayudar a tomar decisiones en esta tarea matemática. Este estudio pretende relacionar la forma de resolver problemas con el empleo de dichas estrategias. La investigación se realiza con un alumnado de educación secundaria obligatoria ESO de segundo y tercero y cuarto curso. El alumnado se categoriza por tres grupos: el grupo de resolución algebraica, el de resolución mixta y el grupo de sin perfil definido. Las estrategias de aprendizaje se miden mediante un cuestionario y el grupo algebraico tiene mejores resultados que el mixto en diversas estrategias, especialmente en las metacognitivas. Eso de uno ser consciente de cómo aprende. Este grupo sin perfil definido emplea en menor medida todas las estrategias excepto la de repetición. Entonces me parece como una investigación muy bacana en la que estaban mostrando, pues en este caso, la resolución algebraica como una ventaja muy buena. De hecho, el lenguaje algebraico es sintético, fácil de manipular para resolver problemas, pero implica el conocimiento de unas redes conceptuales muy grandes y unas habilidades bastante grandes para los estudiantes que usualmente no las tienen, como la suma de términos algebraicos, la factorización de ellos, los productos notables de ellos, las divisiones de ellos, las sumas de fracciones algebraicas y demás. En este entonces nos muestra que esta investigación pretende relacionar la forma de resolver problemas matemáticos con ciertas estrategias de aprendizaje empleadas por el alumnado de educación secundaria obligatoria, y a continuación se introducen los conceptos más relevantes que se tratan en el presente estudio. Este es un artículo de 2017, bastante actual, 7 años de haberse publicado, y aquí habla de los problemas aritmético-algebraicos. Esta parte era en la que yo lo utilicé como referente porque cuando estaba describiendo los problemas en cuanto a solución de ecuaciones, en cuanto al enfoque algebraico. Y las estrategias de resolución de problemas matemáticos con enunciado o problemas verbales son diversas y pueden estar condicionadas por varios factores asociados al tipo de problema, a la comprensión del texto o a la persona que resuelve, entre otros. Resulta evidente la importancia que tiene el aprendizaje de esta área de las matemáticas, como así reflejan los currículos de la mayoría de países en cualquier etapa educativa. Entonces nos habla de
esas estrategias de resolución de problemas matemáticos con enunciado o problemas verbales, que son unas estrategias muy diversas. Esta también me parece como muy interesante porque efectivamente entonces resolver un problema tiene múltiples caminos, además del método algebraico. La familiaridad con la resolución de problemas permite la adquisición de multitud de competencias. En este sentido se identifican tres grandes campos: la habilidad para entender el problema, la competencia para aplicar el procedimiento de resolución y la capacidad para construir esquemas mentales abstractos. Además, no solo representa un objetivo en el aprendizaje de las matemáticas, sino es uno de los principales medios para hacerlo, promoviendo hábitos de persistencia, curiosidad y confianza en situaciones desconocidas. En los primeros cursos de educación primaria, una vez conocidas las operaciones aritméticas, se comienzan a enseñar problemas que se resuelven empleando precisamente esas operaciones, resolución aritmética. Tras adquirir competencia en dichas técnicas, se da paso a la resolución algebraica, usualmente al inicio de la educación secundaria. El cambio de una forma de resolución a otra ha sido estudiado debido a las dificultades que a menudo se detectan en el alumnado. Las diferencias profundas entre los tempranos hábitos aritméticos y el posterior aprendizaje del álgebra no suelen tener lugar de forma espontánea. Esta es la razón por la que la intervención de la enseñanza puede ser clave en la transición de una técnica de resolución a la otra. Es que sería bueno que los profesores asistiéramos a los estudiantes en esa transición de los métodos aritméticos a los métodos algebraicos. Hay diversidad de opiniones cuando se pretende definir el álgebra como la finalidad de resolver problemas o con la finalidad de resolver problemas, y en lo que se refiere a la mencionada fase inicial. Carraer, Martínez y Liemann en 2008 considera que el álgebra es la aritmética generalizada de números y cantidades, además del cambio que supone calcular desde números y medidas particulares a pensar en relaciones entre grupos de números, es decir, en funciones. Para Radford, mira que aquí también vincula entonces el álgebra con el concepto de función. Y para Radford, en 2014, la aritmética tiene un componente algebraico inherente y viceversa, el álgebra su componente aritmético. Otra característica asociada al álgebra y ampliamente observada en su carácter relacional se relacionan números o cantidades. Frente al operacional de la aritmética, se plantea la resolución mediante operaciones aritméticas. Para adquirir el razonamiento algebraico temprano se debe aprender a generalizar, esto es, a identificar patrones, a poder reconocer la norma. Sin embargo, antes de emprender dicho aprendizaje es necesario observar cómo el alumnado representa y razona por sus propios medios. En ese sentido, los currículos de una gran cantidad de países admiten que el conocimiento profundo de la aritmética requiere la comprensión tanto de generalizaciones de la matemática como de principios básicos del álgebra. Algunas investigaciones informan sobre métodos prealgebraicos de razonamiento informales en los cuales la simbolización se entiende como una manera de facilitar la transición aritmética-álgebra en la resolución de problemas. Jennings y Dunn en 1996 se refieren a la reducción de la complejidad de los problemas y a la prolongación del uso de técnicas informales aritméticas con el fin de facilitar la tarea del alumnado. Stacey y McGregor indican que el profesorado, en vez de emplear problemas simples y resolverlos algebraicamente como método de preparación para problemas más complejos, lo que promueven es continuar resolviendo problemas usando la intuición mediante métodos no algebraicos. Las mismas autoras añaden que desde el punto de vista del alumnado, usar el álgebra para resolver un problema es una dificultad extra que no le resulta necesaria, dado que la mayoría de los problemas propuestos en los libros de texto son fácilmente realizables desde la aritmética. En este contexto se encuadran los dos primeros problemas planteados al alumnado en el presente trabajo. Por este motivo proponen que para apreciar el valor del álgebra, los problemas deben ser no fácilmente resolubles aritméticamente. Y yo estoy de acuerdo con eso. Las técnicas aritméticas mencionadas se introducen en educación primaria y tienen cierta continuidad junto al procedimiento algebraico en el primer ciclo de educación secundaria. Según Stacey y McGregor,
La experiencia previa en aritmética conduce a la compulsión para calcular, que dificulta el empleo de las estrategias algebraicas en el momento de buscar, seleccionar y nombrar la incógnita o incógnitas apropiadas, impidiendo incluso pensar en construir una ecuación. Esta misma tendencia hace que el alumnado quiera trabajar con valores conocidos y no con incógnitas. Esta parte me gusta siempre leerla porque me pasa mucho. Las técnicas aritméticas mencionadas se introducen en educación primaria y tienen cierta continuidad junto al procedimiento algebraico en el primer ciclo de educación secundaria. Según Stacey y McGregor en el 99, la experiencia previa en aritmética conduce a una compulsión para calcular, que dificulta el empleo de las estrategias algebraicas en el momento de buscar, seleccionar y nombrar la incógnita o incógnitas apropiadas, impidiendo incluso pensar en construir una ecuación. Esta misma tendencia hace que el alumnado quiera trabajar con valores conocidos y no incógnitas. Es como que uno cuando aprende álgebra aritmética ya no quisiera salir de ahí, se le vuelve una compulsión el calcular, y ya no quisiera eso de buscar, seleccionar y nombrar incógnitas y construir ecuaciones. Me parece maravilloso, ese me ha pasado muchísimo, me identifico mucho con en la educación que me ha tocado con los muchachos. Y por lo expuesto hasta el momento, la investigación previa enfatiza la importancia de dar prioridad, incluso exclusividad, al empleo del álgebra en educación secundaria, tras la etapa necesaria de aprendizaje de técnicas heurísticas implementadas en la educación primaria. Sin embargo, ciertos estudios indican que, aunque las técnicas heurísticas no garantizan efectividad en la resolución, permiten afrontar cada problema alentando el pensamiento crítico y creativo del estudiante, siempre y cuando no disponga de un algoritmo de resolución, como lo dice Deulofeu, Figueiras y Pujol. Aunque la técnica algebraica de resolución de problemas no se considera un algoritmo, no facilita una rutina aplicable a cualquier problema, sí está compuesta por una serie de reglas que consisten básicamente en definir las incógnitas, construir una ecuación, resolverla y por último dar el valor correspondiente a las incógnitas que pretenden hallar. Van Ameron en 2003 también aboga por empezar resolviendo problemas mediante estrategias informales, aritméticas, como punto de partida previo a la resolución de ecuaciones e iniciarse con notaciones informales con el objetivo de suavizar la dificultad que entraña el aprendizaje de la simbolización algebraica. Las estrategias de aprendizaje en matemáticas. Entonces aquí ya seguiremos entonces también con estos artículos. Este ya lo tengo entre mi carpeta de los referentes para la construcción de este artículo. Entonces aquí tengo el artículo en Cuaderno Júpiter para generar las tablas y los gráficos utilizando Python, y aquí ya tengo pues el artículo en Word y las referencias y las imágenes que se generan para el artículo. Entonces aquí ya esas referencias tenemos 3, solo que la marcada con el 1, con esta numeración, es el primer artículo. Y esta numeración con corchetes, creo que es la de EEE, la quiero confirmar. Entonces voy a pedirle aquí a ChatGPT que me confirme, bueno pues dime el nombre de la norma para referencias en las que se organizan y se cita utilizando corchetes, así como en este ejemplo, así. Entonces él me dice, creo que es la IEEE. Entonces en eso debo de crecer mucho. Este estilo de situación, este estilo de citación que utiliza números en corchetes como 1, 2, es común en normas IEEE del Instituto of Electrical and Electronics Engineers, Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, IEEE. Este estilo se utiliza principalmente en disciplinas técnicas como la ingeniería y las ciencias aplicadas.
Las características claves de la IEEE es que las referencias se enumeran en orden en que aparecen en el texto, me parece maravilloso, y las citaciones en el texto se indican con números entre corchetes. Las referencias completas se proporcionan en una lista numerada al final del documento, coincidiendo con los números en las citaciones. Este estilo es muy utilizado en publicaciones científicas y conferencias técnicas. Entonces aquí yo ya, este primero, aquí donde empiezo a hablar de las dificultades en cuanto a los problemas algebraicos, aquí en la que uno de los referentes, aquí está Hilbert y Carpenter. Bueno, pues en realidad yo quisiera es para esa en cuanto a esas dificultades, a este primer autor. Entonces en esta yo quiero poner ya entre corchetes, aquí entre corchetes, este es el número 1, y yo me voy aquí abajo a referencias. Entonces aquí vamos a ponerle esta partecita para poner las referencias. Aquí bueno, pues aquí está, aquí está, esta es la parte de autoevaluación que tengo para los modelos, aquí en estas referencias, pero las referencias para este artículo. Entonces aquí voy a quitarle estas, esta parte de autoevaluación también, esto de grabaciones también, porque nada más es para este artículo. Entonces aquí, y para que no me quede con tanta cosa, este artículo en este cuaderno IPYNB, y sea más fácil gestionar todo el ordenamiento de él, la fundamentación bibliográfica de él. Pues aquí quitamos todo esto y miremos que llegamos acá ya a las referencias. Entonces lo vamos a poner aquí. Aquí están las referencias. Entonces lo ponemos en el congreso, nos lo piden con referencias, y en la primera entonces es para este autor. Entonces esa primera creo que es la de aquí la hemos visto en el artículo. Cerremos el artículo. En esta referencia la primera va a ser esta que estamos leyendo. Entonces acá quitémosle esta también la quitamos, esta también, y esta es la de Gasco. Esta es la primera. Entonces la de Gasco y Savary de 2017, Control C, y esa es la que vamos a poner entonces ya numerada en notación IEEE. Entonces ahora sí tenemos una mejor, y este ya es el título de inicio de estas referencias, y esta es la primera. Entonces tenemos que organizarlas todas, tenemos 3 días para entregar todo eso organizadito en notación IEEE. Muchas gracias.